Saludos a todos y todas. En este vídeo vamos a aprender a localizar y analizar un primer tipo de oraciones compuestas que serán las coordinadas. Este material os servirá no solo para este curso, sino para más adelante y es imprescindible que no solo lo veáis, sino que lo entendáis, que lo trabajéis y que practiquemos con ejemplos. Así que podéis verlo todas las veces que lo necesitéis porque no es una actividad solamente para deberes, sino una herramienta, como os dije, de estudio que podéis utilizarla siempre que necesitéis. Comenzamos ya. Lo primero y más básico es que distingamos una oración compuesta. Una oración compuesta es aquella que tiene más de un predicado. ¿Cómo podemos saberlo? Muy fácil, porque veremos que la oración tiene más de un verbo. Pero atención, tienen que ser verbos que indiquen acciones diferentes. No vayamos a confundir dos verbos que aparecen juntos formando una perífrasis verbal con una oración compuesta. En una oración compuesta los verbos son independientes, no tienen que ver el uno con el otro. ¿Lo ha entendido? Sí. Nuestro siguiente paso sería ver los tipos de oraciones compuestas que tenemos. Ahora aquí lo que nos interesa son las oraciones coordinadas, pero nos interesa aprender a distinguir todos los tipos de oraciones compuestas que tengamos. Sí. Es bastante peliagudo. Las primeras son las coordinadas. En una oración coordinada encontraremos dos oraciones unidas por un nexo. La clave está en que esas oraciones pueden funcionar perfectamente de manera independiente. Es decir, si yo por magia elimino una de las oraciones, la otra sigue teniendo sentido. En una subordinada eso no pasa. La oración subordinada tiene una oración principal que sí que puede actuar perfectamente por sí sola, pero la subordinada no tendría sentido. Es decir, la coordinada es una oración que puede ser independiente, pero la subordinada simplemente hace la función de algún complemento, pero no puede jugar sola. Estas subordinadas también van introducidas por un nexo. Las yuxtapuestas son parecidas a las coordinadas, pueden funcionar solas. La diferencia es que en este caso el nexo no es una palabra, sino un signo ortográfico como un punto y coma. Bien, vamos a ver ahora cómo se debe analizar una oración compuesta por coordinación. No es muy diferente a lo que habéis hecho hasta ahora. La única diferencia con respecto a lo que se ha hecho hasta ahora en clase es que para analizar unas oraciones compuestas coordinadas tenéis que analizar dos oraciones en vez de una. Lo primero que se debe hacer para analizar cualquier oración compuesta es localizar el nexo que las une. Después de esto, diferenciar si es una oración coordinada o subordinada, en este caso coordinada. En las coordinadas hemos dicho que las oraciones son completamente independientes, así que así lo marcaremos poniendo oración 1 y oración 2. Dejaremos suficiente espacio. Ahora solo tenemos que analizar cada una de esas oraciones exactamente igual que lo hemos hecho hasta ahora. Sintagma, sujeto, predicado y ya sabemos cómo funciona el resto. La única dificultad está en que tenemos que saber qué tipo de oraciones coordinadas tenemos aquí. Para esto, el nexo será el gran chivato, porque es el que indica la relación que hay entre las oraciones. Sí, comunicación. Por ello, es importantísimo saberse los nexos, es decir, el nexo será la gran referencia que tomaremos para ver el tipo de oración coordinada que tenemos que analizar. Vamos a ver ahora los tipos de oraciones coordinadas que podemos encontrar según los nexos y la función que hacen, y después volveremos a este ejemplo. Las primeras que tenemos son las oraciones coordinadas copulativas. Estas oraciones lo que indican es que se añade o que se suma algo, y los nexos que utilizaremos son y, ni, amén de, junto con, además de, aunque los nexos que os he puesto aquí en el PowerPoint son los más comunes, y ni. Y aquí tenemos un ejemplo, he hecho la compra y he ordenado la habitación, es decir, dos acciones que se suman. El siguiente tipo que tenemos son las oraciones disyuntivas. Estas sirven para indicar exclusión, es decir, para separar dos opciones diferentes. Ketchup, 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 Oh, esto ya es demasiado. Por eso sus nexos más típicos son o, u, por si la siguiente oración también comienza por o bien. Un ejemplo podría ser mañana iremos al campo o nos quedaremos en casa. Tenemos las dos opciones entre las que se tiene que elegir. Las oraciones adversativas indican oposición a una acción. Los nexos son más, pero, aunque, sin embargo, no obstante, con todo, por lo demás, si no, sino que,
Es decir, tenemos muchos ejemplos, pero siempre buscando eso, la oposición entre las acciones que aparecen en las oraciones. En este caso, un ejemplo sería, quería visitar a mi tío, pero no tuve tiempo. Posiblemente aquí el nexo más común sea el nexo pero. Sigue personificando los mismos estereotipos. Pero el sombrero nuevo. Las oraciones distributivas indican distribución o alternancia. Esto es un caso bastante particular porque el nexo aparece en dos partes para introducir cada una de las partes de la distribución. Es decir, los nexos podrían ser ya, ya, hora, hora, bien, bien, unos, otros, aquí o allí, básicamente nexos, como os digo, divididos para introducir cada uno de ellos, cada parte de la distribución. Aquí tenemos un ejemplo. Unos ven películas, otros prefieren las series. Por último tendríamos las oraciones explicativas que, como su propio nombre indica, sirven para hacer una explicación o una aclaración. Los nexos que podemos utilizar aquí son es decir, esto es, o sea, mejor dicho, etc. Un ejemplo sería extraviado el trabajo, es decir, no sé dónde lo he puesto. Como ya he dicho, los nexos son los grandes chivatos que podemos utilizar, es decir, si nos sabemos la lista de nexos de cada tipo, podremos identificar perfectamente cualquier tipo de coordenada, pero siempre tendremos la posibilidad de ver la función que hacen. Volvemos ahora al ejemplo que habíamos visto antes y empezamos ya a ver en profundidad el análisis. Como podéis ver, el análisis completo no es muy diferente al de las oraciones simples. Si elimináramos cualquiera de las dos mitades, veríamos que son simplemente dos oraciones simples unidas por un nexo y analizadas por separado, pero luego juntas forman la oración compuesta coordinada del tipo correspondiente. En este caso, como el nexo es y vemos que indica esa suma de dos acciones, tendríamos dos oraciones simples, el sábado haré los deberes, el domingo iré a la playa, que juntas formarían esa oración compuesta coordinada de tipo copulativa. Con esto cerraríamos todo lo que es el apartado de las coordinadas, que como veis no tiene mucho más misterio, es decir, saberse los tipos de coordinadas y saber utilizar el nexo para ello, y luego ya a la hora de analizar las analizamos por separado y con el nexo forman juntas esa oración. Aquí tenéis 5 ejemplos para practicar que a continuación voy a ir pasando las diapositivas donde os las dejo ya resueltas. Así que en este punto os interesaría parar el vídeo, coger cada una de las oraciones, intentar hacerlas, no hace falta que sea ahora, y luego después continuar viendo los ejemplos ya resueltos para ver si habéis acertado y más o menos se os ha quedado clara la copla de cómo hay que hacer este tipo de ejercicios. Así que con esto cerramos el vídeo, espero que os haya servido de ayuda. Voy pasando ahora a los ejemplos para los que hayáis practicado con estos y espero que os haya servido de ayuda. Nos toca practicar y en clase seguiremos viendo el tema con calma. Ánimo y mucha suerte.